Bienvenidos a esta nueva sesión en línea. Lo que vamos a ver en esta ocasión es la herramienta del Time Editor. Esta herramienta es muy útil cuando nosotros queremos animar personajes con distintas secuencias de animación. Es decir, supongamos, o bueno, nos supongamos, en este caso yo tengo varias animaciones. Tengo, por ejemplo, esta animación de un personaje que están guardadas en formato FBX. Recuerden que las animaciones generalmente se deben de exportar en formato FBX para que se puedan guardar la información tanto del polígono como de los fotogramas clave de cada uno de los joints. Esta animación, pues es mi personaje que está brincando. Si yo quiero combinar esta animación junto con otra, vamos a abrir ahora, por ejemplo, esta animación, en la cual mi personaje está corriendo. Desafortunadamente en Maya no se puede hacer de manera directa, es decir, yo no puedo importar ambos archivos y después pegarlos y modificarlos aquí en la línea de tiempo. Como pueden ver, al momento de importar este archivo FBX, se sobrescribe la información de los fotogramas claves que se tenían con el archivo anterior. Para poder solucionar esto, en Maya tenemos afortunadamente una herramienta que es la herramienta que vamos a encontrar en la ventana del Time Editor. Para poder accesar a esa ventana, lo que vamos a hacer es que nos vamos al menú Windows. De ahí vamos a irnos al grupo de menús de Animation Editors y vamos a abrir la herramienta del Time Editor. Esta ventana que se abre nos va a permitir manejar las animaciones como si fueran secuencias. Eh, Al igual que, pues, que cualquier otro editor lineal. Editores lineales, piensen en los editores de video o los editores de audio, es decir, en los cuales ustedes tienen un clip, pueden pegar uno al frente, perdón, cuando termine ese clip pueden pegar otro después, pueden cortar, pueden moverlos, pueden generar distintos tracks y de esa manera ir generando pues una secuencia. En este caso también, obviamente que en vez de trabajar solamente con audios y videos, se trabaja aquí con las animaciones creadas con nuestros programas. Podemos accesar ya sea a las animaciones, ya sea importándolas, dándole clic a este botón, o si yo ya tengo abierta una animación, puedo decirle a Maya que me cree una secuencia, un track, desde lo que tengo ya abierto en mi archivo. En este caso, como ya tengo esta animación abierta, le voy a decir a Maya que me permita convertir esta secuencia en un track. Le voy a dar clic a este botón y vean lo que ocurre. Se eliminan los fotogramas de la línea de tiempo porque ahora ya es una animación que no vamos a poder modificar de manera, digamos, puntual. Es decir, yo ahorita para poder trabajar ya no podría cambiar la posición de los brazos, de las piernas, etcétera, etcétera. Lo que tengo que hacer, más bien de lo que se trata esta ventana para trabajar con las secuencias es que yo ya puedo ahora empezar a trabajar con estos clips. Puedo cambiarlos de posición para que empiecen o terminen después. Y solamente cuando selecciono cada clip o cada secuencia es que aquí abajo me aparecen los fotogramas clave, pero solo me aparecen como guía. Ya no, sí podría modificarlos, pero vamos, la intención es que se trabaje solamente ya con los tracks aquí arriba. Ahora, yo podría entonces cortar el track para que empiece en algún otro punto, al igual que otros editores. Por ejemplo, voy a poner aquí mi cursor de línea de tiempo y lo primero que vamos a ver son estas herramientas. La primera herramienta, que es la herramienta de Split, me va a permitir cortar un track. Y entonces yo ya puedo cortar el track en la zona en la que yo quiero cortarlo y al igual que ocurre con otros editores, también puedo cambiar la posición de dicho clip. Voy a deshacer los cambios para ver las otras herramientas.
puedo también indicarle a Maya que yo quiero que mi animación comience en el lugar donde está mi cursor. Si yo le doy clic a la opción Trim Start, tengo que seleccionar el clip, si no me manda un mensaje de error. Y vean cómo ahora la animación comienza en donde estaba mi cursor. Ahora muevo mi cursor a este punto. Y ahora yo le puedo decir a Maya que aquí es donde quiero que termine el clip. Le doy clic a este botón que es el de Trim End. Y entonces vean cómo yo ya pude editar el tiempo que dura mi animación. Puedo entonces también, duplicar las animaciones si yo presiono la tecla Alt, al igual que lo hago con, no, 3, 2. Puedo entonces también importar más animaciones. Si yo, por ejemplo, quiero que mi personaje, después de correr, dé una patada, pues obviamente en este caso ya tengo la animación creada. Lo que voy a hacer es que desde el menú File voy a darle clic a la opción que dice Import Animation Clip. Aquí yo voy a buscar el archivo, que en este caso es este, para poder importar. Se importa en formato FBX. Recuerden que es el formato que se utiliza para guardar este tipo de animaciones. Dentro de las opciones de importación lo dejamos como está, no es necesario mover ningún elemento, le damos Apply and Close y lo que va a ocurrir es que ahora está importando el nuevo archivo. Aquí lo que ocurre es que como tengo arriba el clip de correr y abajo el clip de la patada, Maya lo que está haciendo es que me está combinando ambos clips. Por eso es que aquí al principio parece que el personaje quiere correr para dar la patada y después se regresa al punto de origen. Voy a ampliar un poco la línea de tiempo. Aquí esta zona sombreada me está indicando el final de la animación y generalmente se va a colocar el final de la animación en el punto donde termine la última animación que importe. En algunos casos las animaciones van a ser más cortas, entonces puede recorrerse el final de la animación antes o después del clip que tengo, pero basta con que yo aquí en el indicador de tiempo del timeline ponga mi cursor y entonces puedo ampliar eh, el tiempo que tengo para la animación creada. Lo que voy a hacer entonces es que este clip simplemente lo voy a mover y lo voy a poner aquí. Ahora, ya tengo una animación primero, que es la animación de correr. Y después tengo la animación de la patada. Esto es algo que difícilmente se puede dar en las, em, digamos que es muy complicado de hacer si yo quisiera hacerlo cuadro por cuadro aquí en mi línea de tiempo. Pero si ustedes obviamente están dándose cuenta de que no está corriendo de manera fluida porque mi personaje está terminando de correr en esta posición y cuando empieza a dar la patada se regresa al punto de origen. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Pues vamos a tener una herramienta muy interesante. Ahora vamos a la siguiente sección de las herramientas del Time Editor y vamos a ver en particular una que es esta que nos permite crear un relocator, es decir, digamos, un relocalizador, o sea, que nos va a generar un punto de referencia cuando le doy clic seleccionando la animación que yo quiera agregar. Lo que hace es que agrega un localizador que si yo selecciono ahora la herramienta de mover, me permite mover la animación. Y esto va a hacer que ahora la animación comience en el punto donde yo estoy dejando el relocalizador. Y de esa manera yo voy a poder cambiar la posición de mis objetos. Este relocalizador o este relocator no solamente me sirve para mover la posición de un objeto, sino que también me va a servir, voy a agregarle ahora un relocator a esta primera animación para que veamos otras opciones. También me va a servir para que yo pueda, por ejemplo, cambiar pues,
la dirección de la animación. Voy a cambiar aquí la orientación de objeto a World para que pueda tener un eje horizontal normal. Y entonces vean cómo ahora puede mi personaje correr hacia otro punto. Obviamente, esto significa que yo lo que tendría que hacer es seleccionar ahora este nuevo personaje, volver a relocalizarlo, a cambiar la posición del personaje. Lo vamos acomodando en donde deba de ir. Ahí está. Ok. Bien. Y de esta manera, pues entonces podemos cambiar las posiciones de nuestros personajes. Bueno, voy a deshacer estos cambios para que podamos, digamos, volver a la posición original de los personajes. Ahora, suponiendo que pues yo ya quiera tener mi animación, aquí vemos que hay un problema, ¿no? Y es que hay un corte muy drástico en la animación cuando mi personaje termina de correr y cuando empieza a dar la patada. Afortunadamente también aquí podemos trabajar con algo que sería una especie de edición suave. Bueno, para podernos mover aquí se maneja de manera similar a como es el movimiento en el viewport, es decir, con la tecla Alt y presionando el botón central pueden hacer un paneo para ir más adelante o atrás, y si giran el botón central, la pelotita del mouse, hacen un zoom para irse acercando o alejando a su línea de edición. Lo que podemos hacer ahora para poder vincular o más bien suavizar la animación es combinarlos. ¿Se acuerdan cómo al principio las animaciones aparecían combinadas un poco? Si nosotros hacemos como traslapo o que se traslapen los dos tracks, vamos a empezar a ver cómo se empiezan a combinar. Sin embargo, este efecto no nos es no nos da el resultado adecuado, ya que se nota de todos modos aquí el corte tan feo de una animación hacia otra, a pesar de que los movimientos vayan siendo menos drásticos. Entonces, si yo lo que hago es ponerlos en el mismo track, en la misma capa, y arrastrarlo, presionando mi botón y arrastrarlo hacia la izquierda, vamos a ver que viene esta especie de transición. Y este movimiento de transición, cuando los dos tracks están en la misma capa, es lo que hace que ahora el movimiento ya no sea tan intenso. Entonces, de esta manera, podemos nosotros combinar dos animaciones en la misma capa. Lo siguiente que voy a hacer es que, pues ahí ya mi personaje, pues eh, está haciendo como un movimiento más similar a lo que yo quiero. Supongamos que lo que yo quiero ahora es que mi personaje corra un poco más. La forma más lógica sería copiar esto o reimportar este archivo, pegarlo varias veces y después activar un relocator para que los pueda colocar en la misma posición, pero vamos ahora a ver estas otras herramientas que son herramientas ya de edición más detallada de la animación. Pero aquí vamos a tener la posibilidad de generar pues otro tipo de ediciones con tracks. En particular, la primera que vamos a ver es la herramienta de trim. La herramienta del trim mode lo que hace es que es generalmente la que está por default agregada. Lo que hace es que cuando yo me voy a los puntos de inicio o el punto final y arrastro el track, va a generar cortes, o sea, final e inicio del clip en donde yo haya colocado mi, eh, pues mi track. Si yo me paso, vean cómo aquí, si yo me paso de la animación original, vean cómo aquí aparecen estas líneas punteadas indicándome que hasta aquí es donde termina la animación original. Como no hay información subsecuente,
Entonces el clip sigue extendiéndose, pero la animación se queda como, pues como estaba, se queda detenida. Yo puedo, por ejemplo, cambiar ahora a la herramienta de escala. Esta herramienta de escala lo que va a hacer es que me va a permitir aumentar o disminuir la escala del clip, y esto en vez de que haga que, digamos, se detenga el clip al final de o se detenga la animación al final de mi clip, lo que hace es que va a alargar la animación. El problema es que ahora pues la animación se ve más lenta de lo que estaba originalmente, porque obviamente al tener más fotogramas, la animación se hace más lenta. Y si yo lo hago de manera inversa, el resultado es que la animación se va a hacer más rápida, aunque en este caso no es tan visible como al hacerlo, eh, como al alargar el clip, porque pues tengo un timing específico en mi línea de tiempo. La siguiente, que es la herramienta de Loop Mode, esta es la que resulta más interesante para nosotros, porque esta herramienta lo que nos permite hacer es modificar no solamente el tiempo de animación, sino que mi animación se vuelva a repetir. Cuando yo extiendo utilizando la herramienta de Loop Mode, vean cómo se van agregando como subcapitas o subclips, que aquí tienen su final. Y esto lo que hace es que me permite que la animación continúe. Y como vemos, en este caso, pues ya tengo yo una animación que se puede continuar. Aquí la gran ventaja es que, aparte de que la animación sigue en loop, se empieza la animación en la posición donde terminó la animación previa, así que yo ya no tengo que estar agregándole aquí un relocator. Y de esta manera, pues entonces podemos agregar los clips que queramos. Voy a abrir un archivo nuevo para que podamos generar una secuencia un poquito más amplia, ya conociendo las herramientas. Entonces voy a crear primero una nueva escena. Voy a importar entonces varios archivos. En este caso tengo 4 archivos que me van a permitir generar una animación continua. El primer archivo es mi personaje de pie. Ahora, antes de importar los demás, recuerden que debemos de empezar a crear nuestra secuencia de animaciones. Así que abro de nuevo el Time Editor, me voy a Animation Editors, Time Editor, y lo que hago es que selecciono mi personaje y lo voy a agregar como un clip. Y ahora ya voy a poder aquí importar los otros archivos. Voy a importar el siguiente, que es el personaje brincando. Después de unos segundos de calcular la información, se importa. Ahora voy a importar el siguiente, que es el personaje dando una patada. Ahora voy a importar el último, que es el personaje corriendo. Bien, entonces en este caso pues mi animación de lo que trata, o lo que yo eh, lo que yo voy a realizar es que mi personaje pues está en una posición de espera, luego va a empezar a correr, luego va a brincar y al final va a dar una patada. Entonces voy a separar todos los clips para que no se sobrepongan unos a otros, y después los voy acomodando. El primer clip, como pueden ver, es el personaje de pie, solamente que esta animación es muy larga, así que lo que voy a hacer es que voy a cortar la animación. Quiero que ahí está bien, quiero que termine por ahí. Simplemente arrastro el final de mi animación y de esa manera puede mi animación terminar. Después quiero que mi personaje empiece a correr, así que lo que hago es que tomo el clip en el cual el personaje empieza a correr. Este no es este último clip. Entonces lo tomo y lo coloco en la posición en la que quiero que empiece la animación.
Ok, ahora, como habíamos visto previamente, es importante que el, pues que yo pueda manejar el tiempo de la animación. Quiero que el recorrido sea mayor, así que voy a cambiar o voy más bien a agregar un loop para que mi personaje corra un poquito más. Vamos a ver cuánto. Tampoco quiero que corra demasiado. Un poquito menos, como por ahí está bien. Entonces ahí termina el loop. Voy a hacer un poquito mayor el clip porque después tenemos que hacer una transición entre clips y eso me va a quitar algunos fotogramas. Ahí está. Entonces ya no se ve esa transición tan larga. Después lo que voy a hacer es que una vez que llegue mi personaje a este punto, quiero que mi personaje brinque. Ahora sí, es este. Aquí hay una pequeña inconveniencia en este clip porque vean cómo el personaje no solamente está en el punto de origen, sino que aparte está elevado, está en otra altura, pero eso se corrige muy sencillo. Genero aquí una transición para que el movimiento no sea tan, tan fuerte. Ahora agrego un relocator. Aquí selecciono mi personaje. Aquí, ok. Relocator. Ahora lo que quiero es que este personaje esté más bien acá, entonces voy a cambiar el relocalizador. No solamente quiero que esté más adelante, está un poquito adelante, lo vamos a poner atrás, sino que aparte está muy arriba, así que lo voy a bajar. En este caso yo creo que me va a servir más irme a la vista, a una de estas vistas ortogonales. Ahí está en el piso y entonces si regreso a mi animación, aquí ya está bien, solamente creo que está muy lenta la transición. Me acerco un poquito más en mi track. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a agregar por último la animación de la patada y hago exactamente lo mismo que hice con la animación previa. En vez de colocarlo está. En vez de colocarlo en el origen, lo voy a mover y lo voy a colocar en la posición final. Ahí está. Y voy a hacer una pequeña transición entre ambos. Y bien, pues de esta manera vamos a tener la posibilidad de generar animaciones complejas o más bien animaciones creadas con distintos tracks utilizando la herramienta del Time Editor.